En la historia moderna, yo creo que no hay un muro más famoso que el que cayó allá por 1989. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hemos estado construyendo uno nuevo? Uno que no se ve, que es invisible. Y este no separa naciones, sino que nos fragmenta la mente. Es un muro hecho enteramente de datos. Esa frase es potentísima, ¿no? Nos conecta de golpe con ese momento histórico, con esa sensación de liberación. Nos recuerda el poder de la gente unida frente al hormigón. Pero el autor nos deja una advertencia. Nos dice que eso fue solo el comienzo de una división de otro tipo, una mucho más sutil. Y aquí está el contraste que lo cambia todo. Fíjense, pasamos de un muro físico, de hormigón y alambre, a uno que es intangible, hecho de datos, sostenido por estas pantallas que todos tenemos en las manos. El muro antiguo se vino abajo por la fuerza de un colectivo, pero el nuevo, el de ahora, se mantiene en pie por nuestra participación, una participación individual y la mayoría de las veces bastante pasiva. Muy bien, entonces, entremos de lleno a este concepto, el muro de datos. A ver, es básicamente una ficción. ¿Sí? Una narrativa que construyen los algoritmos y que casi sin darnos cuenta empieza a gobernar cómo vemos el mundo y, por supuesto, cómo interactuamos con él. Y claro, cada teléfono puede ser, en efecto, otro ladrillo en ese muro. Pero aquí viene la clave de todo esto. El teléfono, el aparato, solo se convierte en un ladrillo cuando dejamos que el algoritmo decida por nosotros. O sea, cuando le cedemos nuestra capacidad de elegir, entregándosela a la ingeniería de datos en lugar de guiarnos, no sé, por la historia, por la filosofía, por nuestro propio criterio. Hay un concepto del filósofo Mark Fisher, el realismo capitalista, que encaja aquí a la perfección. Él describe ese estado en el que nos resulta más fácil imaginarnos el fin del mundo, literal, que el fin de nuestro feed de noticias. Este muro nos convence de que no hay alternativa, de que no hay otra forma de vivir, y así nos quita hasta la posibilidad de imaginar un mundo distinto. Ok, si el muro está hecho de datos, entonces, ¿cuál es el cemento? ¿Qué es lo que lo mantiene unido y tan firme? Bueno, la respuesta está en un nuevo tipo de analfabetismo. Uno que no tiene nada que ver con saber leer o escribir, sino con cómo buscamos la información. Y aquí lo tenemos, el analfabetismo de la lupa. Este es el diagnóstico central de todo el problema. Es ese estado en el que dejamos de ser cazadores activos de la verdad y nos convertimos en receptores pasivos, simplemente esperando que el algoritmo nos dé de comer la información. En el momento en que el usuario deja de buscar, el ladrillo se vuelve sólido como una roca. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos empuja a abandonar esa curiosidad innata? A dejar de usar esa lupa que todos tenemos. La verdad es que la respuesta es compleja, pero se apoya en dos ideas muy, muy potentes. Aquí es donde entran en juego dos grandes fuerzas. Por un lado, algo que ya señalaba Noam Chomsky. Seguimos libretos. O sea, narrativas prefabricadas que se repiten una y otra vez en medios y redes, diseñadas para decirnos qué pensar y hacernos más dependientes. Y por otro lado, el filósofo Byung-Chul Han nos alerta sobre la fragmentación. El algoritmo nos aísla, nos mantiene en una vigilancia digital constante y al final nos agota, nos deja sin energía para querer buscar algo por nuestra cuenta. Pero ahora viene el giro más importante de este análisis, porque a pesar de todo su aparente poder, este muro digital es, paradójicamente, mucho más débil que el de Berlín. Y la razón de su fragilidad es fundamental entenderla. Y esto lo ilustra de una manera brillante. El muro de datos simplemente no tiene cimientos éticos. No está construido sobre la complejidad de la historia humana, de nuestras contradicciones, de nuestros valores, sino sobre la frialdad de los unos y los ceros. Ignora por completo la ética. Y es justo ahí, en esa ignorancia, donde reside su mayor debilidad, su punto ciego. Entonces, ¿cómo lo derribamos? La cosa no es destruir la tecnología, para nada, sino transformarla. Así que pasemos a la solución. Tenemos que recuperar nuestra soberanía y convertirnos en los alfareros de nuestra propia realidad digital. Esta comparación es la clave de todo. Tenemos que dejar de ver la tecnología como una especie de prótesis obligatoria que nos formatea y nos dice cómo ser, y empezar a verla como un instrumento de alfarero, una herramienta que usamos de forma activa para darle forma a nuestra realidad. Es dar el paso de la sumisión
a la soberanía. Y aquí tenemos los pasos prácticos para esta alfarería digital. Primero, reclamar la lupa, o sea, volver a buscar, a dudar, a rastrear el origen de las cosas. Segundo, reivindicar lo humano, poner por delante la ética, el contacto tangible, frente a la frialdad del dato puro. Y tercero, apagar el libreto. Romper con ese aislamiento volviendo a la comunidad, a lo real, para desarmar esa fragmentación que nos impone el algoritmo. A fin de cuentas, este es el objetivo. La verdadera soberanía digital no se trata de desconectarse del todo, sino de cambiar nuestro rol en el juego, dejar de ser un simple operador que sigue instrucciones para volver a ser el artesano, el alfarero que usa la herramienta con una intención clara, con un propósito, para crear. Y así, la reflexión final queda en el aire. La próxima vez que tomemos el teléfono, la pregunta que queda es esta. ¿Lo que tenemos en la mano es un ladrillo más que refuerce ese muro invisible o es la herramienta que necesitamos para empezar a derribarlo? La elección, al final, es nuestra.